Como muchos sabrán, las versiones infantiles y edulcoradas de los cuentos de hadas que disfrutamos hoy en día no tienen mucho que ver con sus versiones folclóricas tradicionales. La sangre, la violencia, el maltrato, el abandono y el sexo eran elementos muy importantes en estos cuentos, que surgieron en diferentes partes de una Europa oscura, enferma y empobrecida, donde los niños tendrían, tarde o temprano, que lidiar con los horrores de la violencia, el hambre y la miseria. Estos son los cuentos de hadas más sangrientos o violentos de la historia, en sus versiones tradicionales: mutilaciones, canibalismo, paganismo, suicidios, violaciones y tormentos infernales son los protagonistas de este conteo. El flautista dulce de Hamelin. En el cuento del flautista tenemos una plaga de ratas en la villa. Un hombre llega en vestimenta de arlequín y se ofrece para librar el pueblo de ratas. Los aldeanos acceden a pagarle una buena suma de dinero si lo logra, y él lo consigue. Encantándolas con la música de su flauta, las logra sacar del pueblo. Pero cuando regresa por su paga, los aldeanos se niegan a dársela. En las versiones modernas del cuento, usa su música para llevarse a los niños fuera del pueblo y esconderlos en una cueva, hasta que los aldeanos se arrepienten y le pagan. En la versión original, el flautista los lleva a un río donde ellos se ahogan. Algunos escolásticos modernos dicen que incluso hay connotaciones de pedofilia en el cuento. Caperucita Roja. En la versión de este cuento más conocida, la historia termina con Caperucita siendo salvada por el leñador que mata al malvado lobo. En la versión francesa original, el cuento no terminaba tan bien. En esta versión, la niña es una jovencita de buena familia, a quien el lobo engaña con falsas instrucciones para llegar a casa de su abuelita. Ingenuamente, Caperucita le hace caso al lobo y termina devorada por él. Allí termina la historia. No hay leñador ni abuela, solo un lobo gordo y una niña muerta. La moraleja de la historia es no hacerle caso a los extraños. Tampoco hay que olvidar, en el contexto de la época, las chicas del bosque eran sinónimo de prostitución en Francia. La vestimenta oficial de las prostitutas consistía en una caperuza roja. Por tal motivo, el cuento puede ser tomado como una fábula para advertir a las prostitutas preadolescentes para que se alejaran de maniáticos sexuales, y en versiones posteriores, un consejo sobre moral sexual para las jovencitas de buena cuna. La moraleja del cuento así lo acredita. Por si fuera poco, en otras versiones tradicionales, como la compilada por Jeannette Hasenpflug, existen más elementos eróticos, como el hecho de que el lobo disfrazado de abuelita le pide a Caperucita Roja que se quite la ropa y la arroje al fuego antes de meterse en la cama con él. La versión más conocida del cuento además cuenta con una secuela de los propios Grimm, en que Caperucita, la abuela y el leñador se vuelven cazadores profesionales de lobos. La Sirenita. En la versión de Disney de 1989, la película termina con Ariel, la sirenita convertida en humano, y casándose con Eric. Se casan en una maravillosa boda a la que asisten humanos y sirénidos. Pero en la versión original de Hans Christian Andersen, la sirenita se queda con un palmo de narices, pues el príncipe se casa con una princesa de otro reino. A ella se le ofrece un cuchillo mágico para que apuñale al príncipe hasta matarlo, pero en vez de eso, decide arrojarse al mar, donde se convierte en espuma y muere. Hans Christian Andersen modificó más tarde el final para hacerlo más grato. En el nuevo final, en vez de morir al volverse espuma,
se convierte en una hija del aire y espera llegar al cielo, aunque francamente, para el caso, está muerta. En la versión original de Hans Christian Andersen, de hecho, la sirenita cacha en plena acción al príncipe y su esposa en la noche de bodas. Existen en la historia otros elementos gore de la historia. La paga que la bruja del mar exige a la sirenita a cambio del conjuro no es su voz, sino su lengua, que le corta con un cuchillo. Para colmo de desgracias, la poción para transformarla en humana es tan fuerte que durante la metamorfosis, la sirenita siente como si le partieran en dos la cola con una espada ardiente, al grado de casi fallecer. Además, cada paso que diera sentiría como si pisara 1000 agujas, por lo cual en su baile en el palacio literalmente chorrea de sangre por los pies. Finalmente la bruja del mar le da una opción a la sirenita para no morir al ocaso del tercer día, y que debía matar al príncipe para que con su sangre bañara sus piernas y poder recuperar su condición de sirena. A punto de hacerlo, ella se arrepiente dado el amor que sentía por él, y finalmente muere al convertirse en espuma. Aunque suena muy fuerte, hay que recordar que en el cuento original, el objetivo de la sirenita no es casarse con el príncipe, sino que ser amada por él es solo un requisito para acceder a un alma como la que tienen los humanos y poder ir al cielo. Los sufrimientos de la sirenita, en ese sentido, son un sacrificio similar al de Jesús. Blancanieves. En la versión más conocida del cuento, la reina le pide a un cazador matar a Blancanieves y traerle el corazón como prueba. El cazador, sin embargo, no puede hacerlo, y en vez de eso, le ofrece a la reina un corazón de un jabalí. Disney no cambió demasiado este elemento, pero sí hay alguna diferencia en el cuento original. La reina en realidad pide el hígado y pulmones de Blancanieves para cenárselos esa misma noche. Además, en el cuento original, Blancanieves despierta agitada por el caballo del príncipe cuando éste la lleva de vuelta al castillo, y no por un beso. Lo que el príncipe quería hacer con el cuerpo de la princesa muerta era abusar de ella. En la versión de los hermanos Grimm, el cuento acaba con la reina forzada a danzar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta la muerte. La Bella Durmiente. En el cuento de la Bella Durmiente, la hermosa princesa cae en un sueño profundo cuando se pica el dedo con el uso de una rueca. Duerme por 100 años hasta que un príncipe llega, la besa y la despierta. Se enamoran y viven felices para siempre. En el cuento original, la jovencita duerme por una profecía y no por una maldición, y no es precisamente el beso del príncipe lo que la despierta. El rey, viendo que está dormida y sin pensárselo 2 veces, decide violarla. Luego de 9 meses, ella da a luz a 2 gemelos. Mientras aún está dormida, uno de los niños le chupa el dedo, de donde remueve una pieza de paja, que era lo que le causaba el coma. La princesa se despierta para encontrar que ha sido violada y es madre de 2 niños. Ricitos de oro y los 3 osos. En este cándido cuento encontramos a la bonita y pequeña Ricitos cuando llega a la casa de los 3 osos. Ella se escabulle dentro y se come su comida, se sienta en sus sillas y finalmente se queda dormida en la cama del pequeño osito. Cuando los osos vuelven a casa y la encuentran dormida, ella despierta y se escapa por la ventana aterrorizada. En el cuento original, que data de 1837, hay 2 posibles variantes. En la primera, los osos encuentran a Ricitos, la despedazan y se la comen. En la segunda, Ricitos es en realidad una vieja bruja, quien se escapa por la ventana al ver los osos. La historia termina contando que ella se rompió el cuello al caer,
o bien que fue arrestada por delincuencia y la mandaron a una casa de reformación. Hansel y Gretel. En la versión más conocida, encontramos a dos niños que se pierden en el bosque, eventualmente llegan a una casa de jengibre que pertenece a una bruja. Los niños acaban esclavizados, en lo que la bruja se prepara para comérselos. Los niños se dan cuenta y encuentran la forma de escapar, arrojando a la estufa donde encuentran la muerte. En la versión francesa original, llamada Los Niños Perdidos, en vez de una bruja tenemos a un demonio. El demonio es engañado por los niños, pero él logra salir, captura nuevamente a los niños y les ordena ponerse en un potro para desangrarlos. Los niños hacen que no saben meterse al potro y la esposa del diablo les demuestra cómo. Mientras ella está atrapada, los niños le cortan la garganta y escapan. La Cenicienta. En la historia moderna, tenemos a una bella Cenicienta recogida por el príncipe, mientras que sus dos hermanas se casan con dos grandes lords. Así que al final todos viven felices para siempre. El cuento original tiene sus orígenes en el siglo I a.C. La heroína se llama Rodofis. La historia era muy similar a la versión moderna, con la excepción de las zapatillas de cristal y la carroza de calabaza. Pero acechando tras el cuento más conocido, hay una versión más siniestra de los hermanos Grimm. En esta versión, las horrorosas hermanas se cortan partes de los pies esperando a que les quepa la zapatilla y con eso engañar al príncipe. El príncipe se da cuenta del engaño gracias a que dos pichones llegan a atacar a las damas y le sacan los ojos a picotazos. Terminan viviendo como mendigas ciegas, mientras que Cenicienta lleva una vida de lujos en el castillo. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado, suscríbete al canal, compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima.